¿Qué tal? Mi nombre es Milton Verdugo Roblero, estudiante de la Universidad CNCI, con la matrícula AL059257. Eh, Presentaremos a continuación un proyecto de la materia Planeación y Control de Proyectos. Bien, en esta ocasión vamos a presentar eh, un proyecto relacionado con lo que nosotros eh, vivimos que se vive en una empresa. Y esta vez el proyecto, el alcance es definir el inventario, definir el uso y reducir el inventario, como se le conoce el WIP, en producción. También mejoras en las 5 S, y también poder definir y mejorar el layout y flujo de material. Para esto, primero se realizó la selección del equipo, donde se eligió a una persona de cada área, la persona, el program manager, un ingeniero de proceso, del equipo de materiales, del equipo de producción, del equipo de planeación, y también una persona del equipo de calidad. Lo primero que se hizo fue observar definir el problema, que era el problema que se tenía, que era para poder eh, trabajar en lo que es la parte de la primera fase. Es definir, revisar validar el proyecto y hacia dónde queríamos llegar, validar lo que uh, financieramente si iba a tener un beneficio, validar también uh, el proceso en el Value Stream Mapping que se tenía que hacer, y obviamente pues seleccionar el equipo de trabajo, que como acabamos de mencionar, también lo que se le conoce el Development Project Schedule, y al final completar y definir lo que se, se presentó. Ok, se definió el problema, y el problema era que pues se tenía mucho inventario en piso, y no había un layout para poder seguir colocando los demás productos. Se hace un análisis, se define lo que se quiere alcanzar. Posteriormente a la definición se hizo el proceso de medición de lo que se había, la información que se había recolectado. Una vez que nosotros medimos, después de realizar un stream map, después de identificar cuáles son las áreas de oportunidades, después de definir el proceso operativo, toda esa información se documentó para poderlo medir. Una vez que nosotros lo medimos, después lo pasamos al proceso de análisis. En el proceso de análisis es algo muy importante, para donde nosotros en el proyecto pudimos identificar las potenciales causas raíz de lo que está sucediendo. Sí, se hizo una lluvia de ideas para ver qué era lo que estaba pasando. Se hizo una reducción de las posibles causas raíces para llegar a, a una conclusión, ¿sí? Y estimar, ahí mismo en el análisis se estimó el impacto de la causa raíz, ¿sí? Para poder obtener dónde poder empezar a trabajar. Después de eso se hizo un análisis de causa y efecto. También se hizo una análisis de variaciones de las mediciones.
Posteriormente a eso, después del análisis, se hizo el proceso de mejora. Ahora sí, para el proceso de mejora y para el proceso de implementación de lo que se vino analizando. Utilizamos una fórmula para poderlo, que se usa en Lixima, donde y es igual a f y se buscan las x para encontrar las diferentes variantes. Ahí en el proyecto nosotros podemos ver donde y es igual a la importancia, el problema, el decrease inventory, ¿sí? Encontramos otra y también que fue el improve de las 5 S. Una tercer Y fue definir y mejorar el layout y el proceso de layout. En el proceso de medición utilizamos una herramienta, por ahí ustedes lo han escuchado, lo que se le conoce el CPOC, ¿sí? Supplier, Input, Process, Output y Customer. Ahí también nosotros pudimos analizar eso. En el proceso de medición utilizamos también el diagrama de pescado, el Fishbone Diagram, que se le conoce. En el proceso de medición se hizo un estudio de Value Stream Map. En el proceso de análisis se analizaron las X, que anteriormente lo platicamos. Una de las X fue estandarizar un rack para poder controlar los materiales. También otro es el punto de consumo y la necesidad de espacio de layout. Muy bien, después de eso, del análisis, vino la implementación, ¿sí? Donde el objetivo que se quería lograr para poder tener un decrease en WIM inventory en el piso de producción. También se hizo un análisis de el improve que se logró en 5 S. Anteriormente teníamos un cierto porcentaje y en el proceso de medición teníamos el 85% y logramos tener un 95%, casi un 100% en el 5S. También se define el layout del material y pues al final pues ya viene la implementación de la fase de cada uno de ellos. Realmente en este proyecto pudimos nosotros obtener un beneficio en el proceso de materiales, un beneficio en el proceso de producción y un beneficio también en el control de inventarios. Todo proyecto conlleva una inversión de tiempo, inversión recursos, inversión estanterías, supplier, todo lo que conlleva para hacerlo. Y también se hizo un análisis de costo-beneficio y al final todos los proyectos nos deben llevar a un beneficio, obviamente que sea remunerable para una empresa. Durante esta materia podemos nosotros aprender cómo podemos desarrollar un proyecto, obviamente haciendo un análisis con la herramienta SMART que se le conoce y poder implementarlo en la vida diaria y también en su trabajo donde pues nos vamos a desarrollar cuando estemos ya en el campo laboral. Lo personal fue muy importante porque nos ayuda a poder planear, a poder definir, a poder implementar, a poder reducir y poder entender cuál es la razón de ser de cada uno de los proyectos.